en el profeta Isaías, en el capítulo 45 y en los versos 20 al 23. Profeta Isaías, capítulo 45, en los versos 20 al 23. Ahí le ponen una marquita, hermanos, y luego buscamos, después que hayan encontrado Isaías, capítulo 45, en los versos 20 al 23, hermanos, después nos pasamos y buscamos Filipenses, capítulo 2, en los versos 8 al 11. Filipenses, capítulo 2, en los versos 8 al 11. Hermanos, muy bien. Cuando ya lo tengamos, hermanos, ustedes le van a dar lectura al profeta Isaías en el capítulo 45, en los versos 20 al 23. Y después que le hayan dado lectura, nos pasamos a Filipenses y yo le doy lectura en voz alta y ustedes siguen la lectura en silencio, hermanos. Profeta Isaías, capítulo 45, en los versos 20 y 23. Ustedes, mis hermanitas, si ya lo tienen. Gloria a Dios. Creo que sí, hermanas. Uniformes, hermanos. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que dirigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacernos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocado. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora yo leo, hermanos, a Filipenses capítulo 2, en los versos 8 al 11. Y dice de esta manera, hermanos, Filipenses capítulo 2, en los versos 8 al 11. Y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento, Señor, de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que con sus mentes puedan entender perfectamente bien lo que dice tu palabra, Señor. Y después, Señor, lo pasen a su corazón y ahí lo guarden, divino Señor, para cuando ellos necesiten esta palabra, ahí la tengan cerquita, divino Señor, Dios Todopoderoso, y puedan, divino Señor, ponerla por obra, Señor del cielo. Bendice a cada uno, divino Señor, Dios Todopoderoso, dándoles este conocimiento de tu palabra, Señor del cielo, dándoles este conocimiento, divino Señor, de lo que tú dejaste escrito desde hace mucho tiempo, divino Señor, pero que hasta este tiempo está tan fresco, divino Señor, como cuando lo repetiste en aquella ocasión. Padre, todo está preparado. Aquí están mis hermanos ya dispuestos, Señor. Ahora yo te pido, divino Señor, extiende tu mano y ponla sobre mí, Padre Santo, para que, divino Señor, Dios Todopoderoso, todo lo que yo hable y todo lo que yo explique, divino Señor, sean con palabras claras, Señor del cielo, que mis hermanos las entiendan perfectamente bien, Señor, y que yo también pueda, divino Señor, decir con mis labios lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón, poderoso Señor. Gracias, mi Dios omnipotente.
extiende tu mano, tócame, divino Señor Dios, y en estos momentos solamente soy un instrumento en tus santas y benditas manos, poderoso Padre. Todo lo que hable es lo que tú pusiste en mi mente y en mi corazón. En tu nombre voy a hablar, divino Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Este asunto, hermanos, que vamos a tratar se va a llamar Cristo superior a todos. Cristo superior a todos. Ese es el tema, hermanos. Allí mi hermanita lo está escribiendo. Acuérdense, hermanos, Cristo es superior a todos. Y me refiero, hermanos, cuando digo a todos, porque ya ven ustedes, hermanos, que en nuestro México y en nuestra tierra, en nuestro mundo, cada uno ha escogido a diferentes personajes para que los adoren. Por eso yo les pongo, hermanos, Cristo es superior a todo cualquier otro personaje. Hay lugares, hermanos, y hay personajes a los que se les da mucha importancia o mucho respeto, hermanos. Unos son falsos y unos sí son verdaderos. De los falsos no vamos a hablar ahora, sino solamente de los verdaderos, hermanos. Y de aún de los verdaderos que hay, Cristo es superior a todos ellos, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ya desde el Antiguo Testamento, desde el profeta Isaías, se cree, hermanos, 800 años antes de que naciera Cristo, el profeta Isaías vivió y hizo su trabajo tal como vemos en su libro, hermanos. Muy bien. Después de eso, hermanos, vino el apóstol San Pablo y le escribe la carta a los filipenses y les recuerda también, hermanos, lo que el profeta Isaías había dicho en aquellos tiempos. De tal manera, hermanos, entonces, que desde el Antiguo Testamento y mucho antes también, hermanos, ya estaba todo esto dicho. Desgraciadamente, hermanos, porque sí fue una desgracia, que cayera en manos de la iglesia popular la palabra de Dios, porque esta palabra, hermanos, se la entregó Dios a los israelitas, se las entregó a ellos. Todos los que escriben aquí, hermanos, eran hebreos, eran israelitas, hermanos. Se dice que solamente con la excepción de Lucas, que era griego, pero que también se convirtió al cristianismo y escribió, hermanos, el libro de San Lucas y el libro de los Hechos. Muy bien. Después de eso, o antes de eso, hermanos, todos los que escribieron fueron, hermanos, israelitas. Muy bien, fueron hermanos del pueblo de Dios. Así es de que este mensaje, este libro que contiene la palabra de Dios, se los entregó al pueblo de Israel. Después, hermanos, por las razones que muchos conocemos y muchos no, hermanos, esto cayó en manos de la iglesia que ahora le llamamos la iglesia popular. Y entonces el encargado de esto, hermanos, en lugar de seguir hablando de la palabra del Señor, guardó el libro y lo encerró, según dice la historia. Lo encerró, hermanos, y él lo tenía guardado en un cuartito muy para él. Y de cuando en cuando él entraba y leía, hermanos, todo eso. Así se cree. Hubo entonces, hermanos, allá en la iglesia de aquellos tiempos, hubo un hombre que se llamó Martín Lutero. Y él, entonces, no sé si por equivocación, no sé si él anduvo buscando la forma de entrar en aquel cuartito donde estaba el libro cerrado, hermanos, y solamente lo estudiaba el Papa de cuando en cuando. Entonces él entró y empezó a leer, hermanos, lo que decía el libro. Y entonces se dio cuenta que todo lo que hacíamos, hermanos, todo lo que hacía la humanidad estaba fuera de lo que dice la palabra. No estaba entonces en la palabra. Pero ¿qué había pasado? Que como el libro se cerró, entonces empezaron a inventarse muchas cosas, hermanos, muchas cosas, porque esas son inventos de hombres, hermanos. Y la palabra auténtica estaba cerrada. Y se cree también, hermanos, que estuvo cerrada 1000 años.
¿Se imaginan ustedes en 1000 años? Cuando las generaciones que vinieron, hermanos, se perdieron completamente y no sabían, hermanos, cómo encontrar el camino. Y por eso inventaron muchas cosas que ellos creyeron que estaban correctas, a tal grado que ya nada se hablaba de lo que estaba en la palabra, sino todos eran las cosas inventadas que ellos tenían. Y así, hermanos, todo lo que ustedes encuentren que esté fuera de la palabra son los inventos que hicieron en aquel tiempo durante 1000 años. Cuando este hombre se decidió, hermanos, y buscó o encontró, por casualidad no lo sabemos o no lo he estudiado yo, hermanos, no sé, pero entonces él encontró este libro y empezó a leerlo y se dio cuenta que el Papa no decía las cosas, hermanos, que estaban escritas aquí, y él se rebeló. Esa es la palabra, se rebeló, y en ese tiempo se le llamó protestó en contra de todo lo que el Papa estaba haciendo y los sacerdotes que estaban haciendo, que ya no se basaban en la palabra de Dios. Y entonces, por esa razón, como él protestó y todos los que estaban reunidos con él hicieron de la misma manera, dicen que él tenía más o menos, no me recuerdo ahorita exactamente, hermanos, pero más de 90 temas o tesis de las que él hablaba, hermanos, que estaban en la Biblia, pero que no las mencionaba el Papa. Y fue que las clavó en la puerta de la catedral de allá de Roma, de San Pedro, para que todos, hermanos, se dieran cuenta de esto. Y se hicieron muchas cosas, lo persiguieron, querían matarlo, en fin, etcétera. Pero de acuerdo como Dios lo cuidó, no sucedió así. Y entonces él abrió este nuevo camino, hermanos, el camino que conduce al reino de los cielos, que estaba cerrado o que estaba oculto o que no le conocíamos. No lo conocía la humanidad. Entonces, hermanos, así es como sucedió. Y por eso se hicieron lugares y personajes a los que se les daba mucha importancia o mucho respeto. Y unos eran falsos, o la mayoría eran falsos. Había otros, hermanos, como los profetas, y aunque tenían un lugar, era poquita gente la que se daba cuenta de los profetas. Pero a esos los trataron de eliminar, hermanos, los trataron de guardar, los trataron de quitar por ahí, y lo que hablaban los profetas no salía a flote. Entonces, hermanos, de esa manera es como este hombre se dio cuenta y empezó, según dice la historia de la iglesia, él manejaba la imprenta y empezó, hermanos, a sacar hojas de lo que decía la palabra de Dios, y las empezó a repartir allá con su pueblo. Era alemán, y allá con su pueblo, y después se empezó a popularizar, hermanos, esos escritos, y entonces ya fue cuando el Papa se dio cuenta de eso, hermanos, y empezó a perseguirlo. Y por eso nos llamaron a nosotros, hermanos, protestantes, porque él fue el primer protestante, Martín Lutero, después de que encontró la Biblia. Y como Dios cuidó a este hombre y no le pasó nada, después de que ya él se enteró de que todos los que estaban ahí trabajando como sacerdotes tenían derecho también a casarse. Y dicen que este hombre llamado Martín Lutero también se casó, hermanos, y quiso una familia normal, vamos a decirle así. Bueno, de tal manera, hermanos, que ahora nosotros andamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos de nosotros, hermanos, también nos hemos dejado envolver por las cosas que están saliendo en las otras iglesias como cosas nuevas, como cosas, ¿cómo le podríamos decir, hermanos? Como cosas, pues sí, cosas nuevas que están saliendo o que están inventando, y la verdadera palabra, hermanos, se sigue quitando, se sigue haciendo a un lado, y no se habla de eso, hermanos. Muy bien. Después de esto vamos a entrar en el tema, hermanos. Tocó conmigo un hermano que ustedes a lo mejor conocen,
o un supuesto hermano, no sé cómo decirle, pero esta persona se llama Antonio Quesada. Y él entonces, hermanos, después de que se salió de la iglesia donde estaban y empezaron a practicar todo lo que ellos ya tenían y que no se practicaba en esa iglesia, porque decían que era una iglesia tradicionalista, era una iglesia que no quería progresar y que siempre estaban las cosas antiguas. Entonces se salieron de ahí y ellos empezaron a hacer lo que creían que era conveniente. En una ocasión, por medio de mi cuñado Joel, que trabajaba en el mismo lugar, dice que le dijo este hermano, como se pueda llamar, le dijo: yo quiero hablar con Pepe, con tu pastor, le dijo a Joel Estrada, quiero hablar con Pepe para llevarle las nuevas de lo que ya la iglesia se está modernizando. Entonces, cuando vino Joel y me dijo a mí eso, hermanos, le dije: sí, dile a Toño que cuando él quiera hablamos y que me descubra en la Biblia dónde están todas esas cosas escritas de las que ellos ahora están practicando, que el aplauso para Cristo, que el chiflido para Cristo, que la danza para Cristo y no sé cuántas otras cosas más. Le digo: dile, y que yo aquí voy, a donde él me diga, yo voy, a donde él quiera que hablemos, ahí voy a estar, y que me explique. Bueno, cuando ya llegó Joel allá con él, le dijo: ya le dije a Pepe que quieres hablar con él. ¿Y qué dijo? Dijo que sí, que a la hora que tú gustes, que le vayas a explicar de dónde sacaron todas esas cosas, porque él que estudia la Biblia no las ha encontrado. Y le digo: ¿y qué te dijo? Dice: ya no me dijo nada, nomás me dijo: ay, Pepe. Y hasta esta fecha no he podido hablar con Toño, hermanos, ni él o él no ha querido hablar conmigo. Bueno, y así se quedaron las cosas. Y nosotros, hermanos, aquí somos una iglesia tradicionalista, así nos dicen las otras iglesias, ¿ah? Porque ya son iglesias modernas. Bueno, muy bien. Pero lo que quiero, hermanos, es hablarles de este personaje que se llama Cristo. Y en los tiempos de Cristo, cuando Él andaba aquí y oían su doctrina y oían sus predicaciones y oían todo lo que les hablaba al pueblo que lo quería oír, de cualquier condición que había, entonces estas gentes empezaron a darse cuenta que nadie hablaba como Cristo, hermanos, nadie hablaba como Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas que él decía eran diferentes a las cosas que se practicaban en ese tiempo. Y entonces cuando él hablaba de otras cosas, las gentes que lo oían decían: habla de otra manera, habla de otra manera. Nadie ha hablado como él. Muy bien, vamos a ver, hermanos, nadie habla como Cristo. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 y en el verso 32. Evangelio de San Juan, y en el capítulo 7 y en el verso 32. Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 y en el verso 32. Vamos a ver qué nos dice ahí, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 7 y en el verso 32. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. San Juan capítulo 7 y en el verso 32. Dice así la palabra, hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 y en el verso 32. Dice de esta manera, oigan bien. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él, o sea, que platicaban de lo que Cristo hablaba, de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, para que lo tomaran prisionero, para que le prendiesen. Eso dice el verso 32. Nos pasamos a los versos 45 al 46. 45 al 46. Y dice así, hermanos: los alguaciles o los soldados fueron a prender al Señor Jesucristo. Vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron:
¿por qué no lo habéis traído? O sea, ¿por qué no lo tomaron prisionero? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, hermanos, estas gentes, los soldados que mandaron a prender al Señor Jesucristo, al oírlo como estaba hablando, como estaba predicando, no le echaron mano, no lo trajeron, hermanos, con los sacerdotes. Y cuando ya llegaron sin nada, les dijeron: ¿por qué no lo trajiste? Si los mandamos que lo trajeran ahí, que se lo trajeran con ustedes. Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y al oírlo hablar, entonces a lo mejor ellos tomaron la decisión de que no tenía caso que se lo llevaran, pues estaba hablando cosas correctas, cosas buenas, cosas que nunca se habían oído, hermanos. Y entonces, como él estaba hablando de esa manera, no le pudieron echar mano y no lo llevaron y no se los trajeron. Y él siguió predicando su doctrina tal como había venido, hermanos. Lo importante es entonces que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía su forma con la que había de morir, como les expliqué hace algunos domingos, hermanos. Y entonces, por eso no le tomaban prisionero, porque no era el momento, hermanos, y de la forma en que él estaba haciendo las cosas, a los soldados les pareció correcta y por eso no se lo llevaron. Entonces, hermanos, nadie hablaba como Cristo hablaba en ese tiempo, y todas las personas que lo oían estaban de acuerdo y les gustaba, y a muchas personas que les gustaba lo manifestaban y se pasaban con él. A otros les gustaba, pero tenían temor de que los religiosos de aquel tiempo los expulsaran de sus sinagogas, y entonces por eso mejor se callaban, pero sí estaban de acuerdo con lo que Cristo hablaba. Entonces, hermanos, en primer lugar, nadie ha hablado como nuestro Señor Jesucristo habló en ese tiempo, y como se está hablando aquí en la palabra de Dios, nadie ha hablado. Se han hecho libros, y muchos libros, hermanos, pero nadie lo puede comparar de esos libros que se han hecho con la Biblia para decir: esto se parece mucho a la Biblia. Este hombre que habla en este libro habla muchas cosas buenas. No, nadie, hermano. Y todos están de acuerdo en que nadie ha hablado como Cristo hablaba en ese tiempo. Cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos, hermanos, que Cristo hablaba de una forma distinta y diferente, hermanos, a todas esas gentes que hablaban en aquellos tiempos y en esos libros. Así entonces se le da a Cristo, hermanos, la categoría, vamos a decir así, hermanos, la categoría de único. Se le da la categoría de excelente, lo que él predica, lo que él habla, hermanos. Muy bien, así está. Otra cosa importante que hizo Cristo, y digo esto, hermanos, porque apenas hace unos días, hermanos, hablamos de Cristo, hermanos, que lo que le pasó, que nació y que, en fin, etcétera. Y ahora estamos comprobando que cuando él estuvo aquí en esta tierra, él habló, hermanos, lo que tenía que hablar, y la gente que conocía y reconocía decían: nadie ha hablado como Cristo ha hablado. Muy bien. Otra cosa, Cristo sabía muchísimas cosas y nunca fue a la escuela, hermanos. Nunca había estudiado, nunca fue a la escuela. Así es de que entonces le reconocían, hermanos, que algo venía de él, que algo él traía, que su mensaje era correcto, que era bueno. ¿Por qué? Porque no había ido a la escuela y sin en cambio conocía muchísimas cosas. Vamos a leer estos pasajes, hermanos. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, en los versos 14 al 17. Vamos a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 7, en los versos 14 al 17. Y dice así, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 7, en los versos 14 al 17. Amén, hermanos. Dice así la palabra, hermanos. Dice así la palabra. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así es de que entonces él mismo decía, sí, esta doctrina que traigo, esta doctrina me la enseñó el Padre, y yo solamente estoy repitiendo lo que él me enseñó. Esta doctrina no es mía, pero todo aquel, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y hasta esta fecha, hermanos, todas las personas que quieran, hermanos, seguir el camino de Dios, analicen bien la doctrina, analicen bien lo que se explica, hermanos, en las iglesias cristianas, y para que aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conozca, se dé cuenta, hermano, que la doctrina es de Dios y no es ni aún del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo solamente hablaba lo que el Padre le había enseñado. Y así, hermanos, es como nosotros entonces ahora nos damos cuenta exactamente, hermanos, que Cristo sabía muchas cosas y no había estudiado. Correcto, muy bien. Ahora vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 2, en los versos 12 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, en los versos 12 al 16. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, en los versos 12 al 17. Primera de Corintios, capítulo 2, en los versos 12 al 17. 12 al 16, hermano. 12 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, en los versos 12 al 16. Dice así, hermanos, oigan bien, capítulo 2, versos 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted, hermano, usted, hermana, cuando empieza a conocer la palabra de Dios y la empieza a estudiar, y de acuerdo, hermanos, al tiempo que usted le dedique para estudiar la palabra, hermano, usted cuando piense que es importante leer la Biblia, y cuando se compre su Biblia y diga, ya tengo mi Biblia, ahora la tengo que estudiar, de acuerdo al interés que usted le ponga, entonces, hermano, usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta, hermano, si las cosas que se hablan aquí son de Dios o no lo son. De tal manera entonces que nos habla la palabra en Primera de Corintios capítulo 2 y nos dice de esta manera. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, no es por el estudio que tengan las personas. Acuérdense ustedes, hermanos, del apóstol Pablo, que él había estudiado muchísimo. Pero el día que él ya andaba predicando, él dijo que todas esas cosas que él había conocido, todas esas cosas que él había aprendido, para él ahora eran basura, porque ahora estaba dedicado, porque ahora enseñaba lo que encontraba en la palabra de Dios, hermanos. Y entonces él mismo dijo, todas las demás cosas ahora son basura para mí, porque he adquirido el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Esto es, hermanos. Entonces ahora toda persona solamente, hermanos, que se entregue a Cristo, solamente, hermanos, que sirva a Cristo. No importa, hermanos, de dónde salió, quién era o cómo estaba, sino que ahora quién es, hermanos, y cómo va a estar ahora y qué cosa es lo que anda hablando. Y entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estas personas saben mucho. Las personas que aunque no hayan estudiado, hermanos, saben mucho. Porque precisamente nosotros, hermanos, sabemos que todas esas cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido de la palabra de Dios. Y aunque ahora ya se abrieron escuelas como nuestros institutos, hermanos, pero nos han dicho también en los institutos, hermanos, que allá nos enseñan cómo entender la Biblia y muchas otras cosas, hermanos. No nos enseñan inclusive a que tenemos que salir titulados como pastores. No, hermanos. Eso después viene. Si a Dios le place que usted hermana, sea pastor, o el hermano sea pastor, eso ya es cosa de Dios, no es cosa de los institutos. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ya tenemos escuelas para eso, hermanos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, lo sabemos. Bueno, pues entonces así son las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Y por eso se sorprenden muchas personas de que sin haber tenido, hermanos, un estudio secular, hermanos, podemos explicar de la palabra del Señor. Muy bien. Pero vamos a ver otro pasaje. Y este pasaje lo encontramos en el apóstol Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 5. Apóstol Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 5. Apóstol Santiago, en el capítulo 1 y en el verso número 5. Y dice de esta manera, hermanos. Apóstol Santiago, capítulo 1 y en el verso número 5. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Apóstol Santiago, capítulo 1, verso 5. Amén, hermanos. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Será cierto esto, hermanos? Pues vamos a pedirle al Señor, hermanos. Vamos a pedirle. Me acuerdo cuando venía este hermano aquí y nos daba explicaciones, nos daba clases, David García, y nos decía que cuando no entendiéramos algo de la palabra de Dios, que le preguntáramos al que escribió o al que dictó la palabra de Dios. Dice, entonces pregúntele. Y este Espíritu de Dios, al ver su interés, porque usted no entiende cualquier cosa de la palabra, le va a dar la inteligencia y va a usted a entender la palabra de Dios tal como el Espíritu la escribió para que todos la entendiéramos. Y así es, hermanos. Entonces, hermanos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no le entiende a la palabra, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Muy bien, hermanos. Así es que entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía mucho y no había estudiado, no había ido a la escuela, correcto. Entonces, nadie habla como Cristo. Cristo sabe muchas cosas y no estudió. Muy bien.
Otra cosa importante, hermanos. Nadie pudo arrestar antes de tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Nadie pudo, hermanos. Se vienen muchos problemas, como se los expliqué hace algunos días, hermanos, pero nadie pudo arrestar antes de tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Hasta cuando se llegó el tiempo correcto, adecuado, Él mismo se entregó y Él mismo puso las manos para que lo amarraran. Muy bien. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 7, y en el verso número 30. Evangelio de San Juan, capítulo 7, y en el verso número 30. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, en el verso número 30. Dice así: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, hermanos. Entonces nadie pudo prender a Cristo. Cuando ya llegó su hora, Él mismo llegó al lugar indicado, Él mismo puso las manos y lo amarraron. Pero si no era la hora, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, dice la palabra, creyeron en Él y decían: Cristo, cuando venga, hará más señales que este hace. Él les decía: yo soy el que habla contigo. Muy bien. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que podemos nosotros saber que nadie hablaba como Cristo, correcto, y que Cristo sabía muchas cosas sin haber estudiado, y que nadie le podía arrestar, nadie le podía echar mano antes de tiempo. Por eso Él caminaba muy confiado, hermanos, porque nadie le podía echar mano. Y en los pasajes que lo oímos el otro día decía: y pasó en medio de ellos y nadie le hizo nada. Muy bien. Gracias, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que pasó con Cristo: Cristo es superior a Salomón. Cristo es superior a Jonás. Hermanos, vamos a leer estos pasajes cuando el Señor Jesucristo dice que Él es más poderoso que estos personajes. Vamos a leer Evangelio de San Lucas, capítulo 11, en el verso 29 al 32. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, en los versos 29 al 32. ¿Qué nos dice ahí de nuestro Señor Jesucristo? San Lucas capítulo 11, en los versos 29 al 32. Dice la palabra del Señor así, capítulo 11, en los versos 29 al 32. Amén, hermanos. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. Ya andaba predicando él. 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dijo Cristo: y he aquí más que Salomón en este lugar. Uno más grande más que Salomón en ese lugar. 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, hermanos, Cristo era superior, hermanos, a Jonás. Cristo era superior, hermanos, a todos. De tal manera que entonces estas personas de las que nos está hablando aquí, como la sabiduría de Salomón, hermanos, la reina del sur
vino para oír la sabiduría de Salomón porque se hizo muy sabio, muy popular. Y cuando vino, se maravilló de cómo hablaba Salomón. Y también los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así es de que entonces, más grande que Jonás, hermanos, más grande que Salomón, estaban ahí, era Cristo. Y les decía, a la predicación a la sabiduría de Salomón, la reina del sur vino a oírla. La gente de Nínive oyó la predicación de Jonás y se arrepintieron. Pues aquí está uno más grande que Salomón y más grande que Jonás, hermanos. Y ahora con nosotros precisamente está, hermanos, este hombre más grande que Salomón y más grande que Jonás. Muy bien. Entonces, hermanos, Cristo es superior a Salomón y a Jonás, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Bueno, pero Cristo es mayor también que el templo. Nosotros, hermanos, a este templo lo cuidamos. No dejamos que se ponga feo. Luego le pintamos, porque precisamente, hermanos, queremos que este templo, a donde se lo dedicamos a nuestro Señor y que Él prometió que iba a vivir aquí, para que cualquiera que llegara y pidiera a la hora que viniera, hermanos, el Señor lo podía atender aquí. Él es omnipresente y puede estar en todos lados. Entonces, Cristo es aún mayor que el templo. Una vez también ya les he dicho, hermanos, vinieron unas personas trayendo una propaganda de una orquesta, de un baile que iba a haber aquí en el salón, y entonces vinieron y le pintaron ahí afuera al templo. Ahí pusieron también la propaganda. Pero cuando ya venimos nosotros y nos dimos cuenta, lo primero que hicimos, hermanos, fue comprar otra pintura, hermanos, y despintar todo eso que habían pintado ahí. ¿Por qué? Porque este es el templo, porque esta es la casa de Dios. Muy bien. Pero Cristo, hermanos, es mayor que el templo y Él está aquí con nosotros. Vamos a leer Mateo capítulo 12 en el verso 6. Mateo capítulo 12 en el verso 6. Mateo capítulo 12 en el verso 6. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en Mateo capítulo 12 y en el verso número 6. Dice de esta manera: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si nosotros, hermanos, le tenemos mucho respeto al templo, si nosotros, hermanos, venimos y procuramos, hermanos, llegar lo mejor que se pueda porque venimos al templo, pues quiero decirles entonces, hermanos, que uno mayor que el templo está aquí, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 7: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Muy bien. Entonces Cristo, hermanos, es mayor que el templo, pero aún así Él está aquí, hermanos, con nosotros. Desde aquel día, hermanos, que nosotros consagramos esto y se lo entregamos a Dios y le dijimos que Él viniera, que esta era la casa que nosotros le ofrecíamos para que viviera, y que cada vez que nosotros viniéramos, supiéramos, entendiéramos, lleváramos en nuestra mente y en nuestro corazón que cuando venimos aquí nos venimos a encontrar con Cristo, hermanos. Y aunque muchos no lo crean, el Señor Jesucristo está aquí con nosotros en este preciso momento, hermanos. Y a este templo lo respetamos mucho nosotros. Bueno, pues entonces, ¿cómo no vamos a respetar a uno que es mucho mayor o más grande que el templo? Muy bien. Vamos a leer otro pasaje referente al templo. Vamos a leer Génesis capítulo 28 en los versos 10 al 18. Génesis capítulo 28 en los versos 10 al 18. Génesis
capítulo 28, en los versos 10 al 18. Génesis capítulo 28, en los versos 10 al 18. Dice la palabra así, hermanos, en Génesis capítulo 28. En los versos 10 al 18. Dice así, hermanos, oigan bien, Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Iba huyendo de su hermano porque le había robado la primogenitura y iba huyendo de él. Entonces llegó a un lugar, dice el 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces, hermanos, aparentemente y por todo lo que vemos, hermanos, como nuestra vista nada más da en todo lo que vemos así, viendo el templo, pero hermanos, aquí en este lugar está la presencia de Dios, porque así lo dice en su palabra, y nos prometió, hermanos, que cuando hiciéramos una consagración, hermanos, así como la hizo Salomón en el templo que edificó, que así, hermanos, hiciéramos nosotros también, y la presencia de Dios iba a estar aquí. Y hasta este momento, hermanos, todavía está aquí. Hace unos días también les decía yo, por eso es importante que nosotros vengamos, porque no nos vamos a ver solamente entre hermanos aquí, sino que venimos precisamente buscando, hermanos, la paz, el consuelo, tranquilidad, hermanos, de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está aquí, hermanos. Así es de que entonces, hermanos, Jacob no lo sabía. Dice: Dios está aquí en este lugar y yo no lo sabía. Y efectivamente, muchos de nosotros a lo mejor venimos, decimos: ¿quién es el templo? El templo de los hermanos, el templo del arca de Noé, hermanos. Pero aquí en este lugar está nuestro Dios, hermanos. Aquí está nuestro Dios. Nosotros le ofrecimos esto para que Él pudiera morar aquí, hermanos, un lugar apartado, un lugar santificado, un lugar, hermanos, que antes no tenía esta forma como la tiene ahorita, hermanos, pero en cuanto nuestros hermanos nos las donaron y lo hicimos ya oficialmente con las autoridades, hermanos, entonces empezamos, hermanos, a edificar todo esto. Y me recuerdo que ahí en aquella esquina, hermanos, allí hicimos la cepa que venía hasta acá. Y allí en esa esquina pusimos la primera piedra. Y que en ese día también, hermanos, cuando pusimos la primera piedra, le derramamos una botellita de aceite
que tipifica, hermanos, el Espíritu Santo. Y ahí se le pusimos, y ahí le echamos, y ahí la pusimos, hermanos, y después de ahí se comenzó toda la construcción hasta ahorita, como lo están viendo ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos que Dios aquí está, y por eso no podemos dejar, hermanos, que el templo se deteriore. No podemos dejar, hermanos, que el templo tenga un aspecto malo, sino que toda la gente que pase y lo vea, y que vea ahí templo, entonces ese es un lugar especial, es un lugar santo, un lugar que Dios escogió para que tuviera morada aquí en la tierra. De esa manera es como nosotros estamos, hermanos, aquí en este lugar, en este templo. Gracias a Dios, hermanos. Muy bien. Después de eso, hermanos, otra cosa importante de nuestro Señor Jesucristo, del que apenas celebramos su nacimiento, hermanos, Cristo tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del infierno y tiene las llaves del Hades, hermanos. Así es de que entonces, por esa razón, hermanos, nosotros venimos aquí para adorarlo, porque Él tiene las llaves de la muerte. Y cuando nosotros, hermanos, tengamos que entrar a la vida eterna, es porque nuestro Señor Jesucristo ya nos sacó de la muerte, hermanos, y nos entregó la vida eterna, para que cuando nosotros dejemos este mundo podamos caminar, hermanos, tranquilamente hacia el reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y en los versos 10 al 20. Libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y en los versos 10 al 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 1 y en los versos 10 al 20. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, en los versos 10 al 20. Amén, hermanos. Dice así, 10 al 20. Habla Juan, el apóstol, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, uno semejante a Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El número 7, hermanos, que es el número perfecto, entonces en esas 7 iglesias entran todas las demás iglesias que existen
las cristianas, hermanos, las cristianas. No solamente porque se llama iglesia ya tenga estos privilegios, tiene que ser la iglesia cristiana, a donde Cristo está, hermanos, a donde no consentimos ninguna representación, hermanos, ni buena ni mala, hermanos, aunque parezca que no es mala, pero no la tenemos, y si no es buena, entonces menos la tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque el que está aquí, porque el que vive aquí, dice: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, o sea, estamos, hermanos, en las manos de Dios. Misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, las 7 estrellas, hermanos, son los pastores, que trabajan en las iglesias cristianas, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, que es el número perfecto a donde entran todas las iglesias, hermanos, que están trabajando para Cristo, y que Cristo es el centro de esas iglesias, hermanos, a donde están. Y que todas las gentes que llegan ahí, hermanos, y oyen la doctrina, si no la hacen, ya es cosa de ellos. Pero la doctrina auténtica y verdadera se está diciendo, hermanos, en esta iglesia, hermanos, en esta iglesia, que es una iglesia cristiana. En otras iglesias se harán otras cosas, hermanos, y la gente estará contenta, hermanos. Pero aquí tratamos de que la gente que venga aquí conozca qué es la palabra de Dios, enseñarles, hermanos, qué dice la palabra. ¿Cómo vamos a caminar en este camino, hermanos? ¿Cómo podemos llegar hasta el reino de los cielos, hermanos? Todo eso les enseñamos para que ustedes sepan, hermanos, que aquí se predica la palabra de Cristo, la palabra que Él vino a instituir aquí como doctrina para que podamos llegar al reino de los cielos, hermanos. Si por alguna razón alguno de ustedes la oye y no la quiere hacer, está bien, hermanos, no la quiere hacer, porque nadie va a entrar aquí, hermanos, por la fuerza. Todos los que vienen aquí tienen que venir voluntariamente, hermanos, y aceptar, hermanos, la doctrina de Cristo voluntariamente, y tratar de hacerla, hermanos, voluntariamente, hermanos. No pueden ustedes poner aquí, hermanos, alguna cosa sobre. No pueden ustedes quitar alguna cosa y poner otra que ustedes quieran. Todo está hecho, todo está puesto, todo está en su lugar, hermanos, y solamente venimos a conocer, a saber qué es lo que Cristo quiere de nosotros y para nosotros, hermanos. Y de acuerdo a su doctrina, así es como se seguirá hablando con la palabra de Dios. Y yo le pido siempre al Señor, hermanos, que les traiga yo la palabra que Él pone en mi mente y en mi corazón, y procuro, hermanos, en muchas ocasiones, ya tengo una predicación y ya estoy conforme con eso, pero tengo que darle otro repaso, y en los repasos que doy, a veces, hermanos, las cosas ya no me satisfacen para traerlas, y tengo que empezar a buscar otra vez, hermanos, y a veces me veo apurado o preocupado, hermanos, porque lo que ya tenía, hermanos, ya ahora no cuadra en mi mente, ya no cuadra en mi corazón, hermanos, y tengo que empezar a buscar hasta que otra vez el Espíritu de Dios me lleva a donde tiene que ser, y eso es lo que traigo para acá, para ustedes, hermanos, Eso es. Y a veces digo yo, hermanos, en mí mismo, para mí mismo, qué bueno, hermanos, que nunca fue el instituto, porque a lo mejor agarraría yo cosas de allá y las empezaría yo a hacer, y ya tenía yo y ya traía yo. Aquí tengo que buscar por fuerza, porque no tengo otra fuente de información más que solamente la palabra, hermanos. Y esto es, hermanos, ese Cristo que vimos hace poquito, las días que nació, hermanos, es del que les estoy hablando ahorita, hermanos. Y entonces, así como habla este Cristo, nadie ha hablado, hermanos. Así como este Cristo sabe muchas cosas sin haber estudiado, nadie, hermanos, ha hecho esto.
Nadie puede arrestar a Cristo antes de tiempo, hermanos. Cuando ya fue su tiempo, Él mismo llegó, se paró muy erguido y le dijo a sus discípulos: vamos a Jerusalén. Y en su caminata fue llevando mucha gente, y llegó mucha gente a Jerusalén porque iba haciendo milagros, iba predicando, y al fin llegó, hermanos, al fin llegó. Y nadie pudo arrestarlo antes de tiempo. Y entonces, cuando ya llegó, les dijo a las gentes que Salomón era muy sabio, y a la predicación de Jonás se convirtió Nínive. Dice: y ahora aquí frente a ustedes está uno más grande que Salomón y uno más grande que Jonás, hermanos. Y Cristo es mayor aún que el templo. Si al templo, hermanos, le ponemos el cuidado hasta donde más podemos, hermanos, a Cristo Jesús también tenemos que tenerle el cuidado, hermanos, porque Él es con el que nos venimos a encontrar aquí. Y aparte de eso, hermanos, el Señor ha hecho de nosotros un templo espiritual, ya no de tabicones, sino de corazones de todos los que venimos aquí, hermanos. Pero bendito sea su nombre, hermanos. Y además de eso, hermanos, Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. Si alguno, hermanos, por alguna razón ha caído en esos lugares tan tenebrosos, hermanos, no encuentro otra palabra, tan tenebrosos, hermanos, pero queremos salir de ahí, Él mismo está diciendo con los brazos abiertos: clama a mí y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y entonces solamente lo que tenemos que hacer, hermanos, es clamar, es pedir, es decirle: Señor, ya no quiero vivir esta vida. Señor, ya no quiero estar en esta vida. Señor, ya no quiero hacer las cosas que hago que no te agradan. Señor, quiero transformar mi vida, pero no sé cómo. Pero tú que sabes, transforma mi vida. Y el Señor, al oír, hermanos, la oración de usted, al oír el clamor de usted, hermano, hermana, el Señor va a transformar su vida, porque así Él lo ha prometido para cada uno de nosotros. Muy bien. Les he presentado, hermanos, a Cristo, que es superior a todos. Si ustedes están buscando a alguien que solucione sus problemas, que consolara sus corazones, etcétera, hermanos, solamente el consejo es este: acepten a Cristo y obedézcanlo, hermanos, y ustedes van a ver la transformación que puede suceder, hermanos, con cada uno de nosotros, hermanos. Para que se hable así como estoy hablando, hermanos, se necesita tener la experiencia, se necesita haber vivido, hermanos, el tiempo que el Señor Jesucristo nos dé para que podamos conocer los secretos de su palabra y los podamos, hermanos, explicar y los podamos decir a la gente: acepta a Cristo, porque al aceptar a Cristo las cosas empiezan a ser diferentes en nuestra vida, hermanos. Hay algunas personas que dicen: sí. Una vez nos dijo una persona que le estábamos hablando, la hermana Julia y yo, dice: pero ¿para qué vienen conmigo? Yo no le hago mal a nadie. Pregúntenle a los vecinos, a todos les hablo bien, pregúntenle a los otros de por acá, pero vayan a ver a aquella persona, a él sí lo necesita. Y piensan que ellos no lo necesitan, hermanos. Pero si usted no está en Cristo, si usted no ha aceptado a Cristo, entonces usted lo necesita, hermano. Porque no nos vamos a confiar, hermanos, en las cosas que nosotros hacemos o en las cosas que vemos, sino todo aquel que va a entrar al reino de los cielos es porque Cristo lo va a llevar, es porque ha aceptado a Cristo como su Salvador, porque no hay otro que lo pueda salvar de la condenación eterna más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Con este último pasaje que vamos a leer, hermanos, concluimos. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, en los versos 17 al 20. Colosenses, capítulo 1, en los versos 17 al 20. Colosenses, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Colosenses, capítulo 1, en
en los versos 17 al 20. Dice de esta manera. Amén, hermanos. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, tenga el primer lugar. Porque agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y al Padre le plació en Él, en Cristo, reconciliar todas las cosas. Le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es Cristo. No vamos a encontrar en otro lado, hermanos, lo que Cristo nos está ofreciendo, hermanos. Y mientras toda la gente piensa y ya tienen, hermanos, su personaje a quien adorar, y ya tienen su personaje quien les va a llevar al cielo, el Señor Jesucristo está diciendo claramente, hermanos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, se los traigo para que ustedes no duden no duden, hermanos, de que en este camino es el único camino que nos puede llevar al reino de los cielos. Si ustedes piensan que hay otro más cómodo, hermanos, si ustedes piensan que hay otro mejor que este, está muy bien, hermanos, vayan para allá. Pero cuando ya se trate del momento en que tengamos que llegar, nos vamos a dar cuenta que San Martincito de Porres no nos puede llevar. Y si hablamos con San Martín, nos va a decir: yo no soy el indicado, busquen quien sea el indicado, pero él no es. Y así sucesivamente, hermanos. Pero nosotros que ya sabemos quién es el camino, la verdad y la vida, entonces, hermanos, estamos en el camino correcto para que podamos llegar al reino de los cielos. Y eso es, hermanos, porque Cristo es superior a todos los que hay, hermanos, a todos los que existen y a todos los que han existido. Cristo es superior a todos ellos. De Él es el que les he hablado, hermanos, para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza. Señor Dios Todopoderoso, ya le he hablado a tu pueblo, divino Señor, con toda claridad, Padre. Tú eres superior a todos, mi Señor, y puede ser que haya alguno, como dicen algunas personas, milagroso. Tú eres milagroso, Señor. Hay algunos que dicen, algunas personas, eres caritativo. Tú eres caritativo, Señor. Hay algunas personas que dicen, eres amoroso. Tú eres amoroso. Tú tienes todas las cualidades que pudiéramos ver en este mundo, divino Señor, y por eso, sin temor a nada, Señor, les presento a mis hermanos quién eres tú, divino Señor. ¿Quién es aquel niño que nació apenas algunos días, divino Señor, que se hizo hombre y quiso morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, salvándonos de la condenación, poderoso Padre? Señor, pongo en tus benditas manos esta iglesia, Padre. Pongo en tus benditas manos, divino Señor Dios, porque estando en tus manos estamos seguros, poderoso Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, poderoso Padre. Que tu mano de misericordia toque el corazón y la mente de mis hermanos para que estén conscientes que todos te necesitamos, divino Señor Dios, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por esta actividad que tuvimos hoy en este día. Amén, amén y amén.